Y sin más preámbulos, pues quiero presentar a la verdadera protagonista, ya que hoy hemos querido escuchar y conocer de primera mano. Aunque es bastante probable que pues, muchos y muchas ya la conozcamos por los libros, por las conferencias y por su intenso activismo en muchos lugares y sobre todo en Madrid. En cualquier caso, pues deciros que Pepa Torres Pérez es religiosa de la Congregación de las Apostólicas del Corazón de Jesús, es teóloga, es filóloga y educadora social. Actualmente trabaja como profesora invitada en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca. Combina la docencia y la investigación teológica con el acompañamiento a personas y colectivos comprometidas en el mundo de la exclusión, especialmente mujeres inmigrantes. Sus últimas publicaciones son La revuelta de las mujeres en la Iglesia, de las que anteriormente hemos estado hablando aquí unas cuantas personas interesadas, del año 2022. Otro título, Las mujeres y los liderazgos en la Iglesia, Memorias e identidades eclesiales, en colaboración con Montse Escribano, del año 21. Teología en las fronteras, de amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre, del año 2020. Decir haciendo, crónicas de periferias, en el 2017, o Cartas a Francisco, de ese mismo año. Ella vive en una comunidad intercongregacional en el barrio madrileño de Lavapiés, que ha dado origen a la Red Interlavapiés, una red de apoyo mutuo contra las fronteras y la precariedad. Actualmente es coordinadora de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina y miembro muy activo desde el origen de la revuelta de las mujeres en la Iglesia en Madrid. Hemos quedado, ¿verdad?, para podernos reunir y de una forma un poco práctica iremos pasando, si os parece, para no incordiar, porque creo que es lo suficientemente importante escuchar, apuntar y tomar nuestro correo electrónico con el fin de, bueno, pues iniciar un poquito esta maravillosa revuelta. Entonces, sin más preámbulo, os dejo con ella. Gracias. Pues lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a participar en esta reflexión organizada por Justicia y Paz. En tiempos de polarización social y política como los que vivimos, es siempre una oportunidad generar espacios de reflexión y de diálogo como espero que sea este, ¿no? También me gustaría, desde el inicio de esta charla, que tuviéramos un momento así como de interiorización, ¿no?, de agradecimiento por tantas mujeres como en la iglesia de Valladolid han vivido en revuelta, aún sin saberlo, ¿no? Mujeres que desde la iglesia de Valladolid, a lo largo de esta larga historia vuestra y de la propia iglesia de Valladolid, hayan encendido en nosotros y en nosotras el fuego y la pasión en el compromiso por la justicia, por la paz y por la eclesía de iguales de Jesús, ¿no? Por eso os invito a un momentito ahí breve de pasar por el corazón, ¿no?, alguna de estas mujeres. Bien, pues desde este agradecimiento a ellas, inicio también mi conferencia con un texto bíblico, pero interpretado, podríamos decir, con perspectiva de género, ¿no?, y que alude directamente al título de mi reflexión, ¿no? Hay un texto maravilloso en el libro del Eclesiástico, en Eclesiástico, pone aquí 20, pero es un error, perdón, es Eclesiástico 35, 15, 21, ¿no?, que leído desde una perspectiva de género es así. Los gritos de las empobrecidas atraviesan los cielos y hasta alcanzar a Dios no descansa. Por eso Dios se hace partícipe de ellos y se pone de su parte. Dios es parcial con estos gritos. Leemos en la traducción de la Biblia de Jerusalén, ¿no? Inicio, por tanto, mi conferencia desde estos gritos, ¿no? Este grito, el grito de las mujeres en la Iglesia, ha existido históricamente siempre, aunque haya sido reprimido, silenciado o manipulado, deformando la historia. Luego, si queréis, hablamos de ello, por ejemplo, la historia de Magdalena, ¿no?
esta parcialidad de Dios con las mujeres a través de la ruaj, del espíritu, de la espíritu, que como sabemos originariamente la palabra con que es designada es femenina, esta complicidad con los anhelos más profundos, con las esperanzas, con los sufrimientos de las mujeres, esta complicidad es lo que ha movido y sigue moviendo a miles de mujeres en la historia de la Iglesia, en el presente de la Iglesia, a lo largo y ancho del mundo, a no resignarnos, sino a desear y a exigir y gestar cambios profundos en la Iglesia para volver a Jesús, como diría Pagola, para volver a Jesús también desde la clave de las aspiraciones más profundas de las mujeres, ¿no? Y hacerlo, como decimos en La Revuelta, hasta que la igualdad sea costumbre, ¿no? Hoy vivimos un tiempo... ¿Pasó algo? No. Hoy vivimos un tiempo a la vez de siembra y a la vez también de cosecha. Porque aunque la Iglesia, en la cuestión de las mujeres, apenas ha cambiado desde el Vaticano II, aunque evidentemente en estos ultimísimos años Francisco ha sido el Papa que más mujeres ha nombrado en lugares de responsabilidad, aunque sigue siendo absolutamente insignificante, pese al gran costo que le está suponiendo también a Francisco, ¿vale? Pero apenas ha cambiado en relación a su visión de las mujeres, incluida su antropología, ¿no? Las que sí hemos cambiado hemos sido las mujeres, ¿no? Hacíamos un comentario en la salita de al lado, aquel histórico encuentro en la década de los 80, principios de los 90, de mujeres y teología aquí, en esta ciudad, en Valladolid, ¿no? En este tiempo las mujeres nos hemos hecho mucho más, no me gusta esta palabra tan bélica, y menos en tiempos de genocidios como el de Palestina, pero no se me ocurre otra, combativas, ¿no? Combativas de forma no violenta, podríamos decir. Nos hemos hecho más combativas, más resilientes, desde la fortaleza y desde el enraizamiento en una tradición, la tradición de las mujeres en la Iglesia, que ha sido, como digo, silenciada, ¿no? Han sido las genealogías femeninas, ¿no? Nuestras antepasadas, aquellas por quienes hoy somos quienes somos, porque venimos también de mujer en el cristianismo, venimos de Jesús, pero venimos también de unas compañeras, de unas seguidoras de Jesús, ¿no? Y por eso es importante recuperar, como dicen las americanas, nuestra her story, nuestra historia en femenino, ¿no? Dice una feminista española, ¿no?, que las mujeres sufrimos la ablación de la memoria, como si no tuviéramos memoria. Y cada vez que una mujer lucha por una aspiración de igualdad para ella o para otras mujeres, parece que está inventando la historia. Pero venimos de una larga historia de liberación, también en la Iglesia, ¿no? En ese sentido, nos hemos hecho también expertas, las mujeres en la Iglesia, en sembrar cambios y en acompañarlos. Por eso estamos convencidas, como dice también otra feminista española, que lo que otras plantaron, nosotras cosechamos. Estoy pensando en Mari Salas, en Pilar Bellosillo que estuvo en el Vaticano II, en tantas mujeres. Plantaron libertades, sueños, desmanes, quejas, lo nuevo, lo porvenir. Les dijeron que no crecería, pero plantaron. Las llamaron locas, pero plantaron. Y como lo plantado tenía una raíz fuerte, todo llegó a nosotras, ¿no? Del mismo modo, este movimiento que llamamos la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, Alcen la Veu, es hoy un movimiento experto en sembrar lo inédito. En una Iglesia todavía demasiado temerosa al poder de lo femenino en ella, ¿no? Pero muchas mujeres en la Iglesia somos atrevidas por la fuerza del Espíritu, y seguimos y seguiremos forzando cambios, como decimos, hasta que la igualdad sea costumbre, ¿no? En esa gran genealogía de mujeres en la historia, ¿no? Cómo no recordar a la profeta del no, la profeta de la desobediencia por la inclusión y por la justicia, una de esas profetas como fue Rosa Parks, la costurera negra que con el gesto de negarse a levantarse de su asiento en el autobús, en un contexto de apartheid y segregación en Estados Unidos, abrió, junto con otros compañeros y compañeras, la historia a cambios impensables en la lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas, ¿no? Muchas mujeres reivindicamos con este gesto, con el gesto de Rosa Parks, el poder de los sueños y el poder de las rebeldías, el poder del no,
el poder del no, cuando la injusticia y el sufrimiento de las personas y los colectivos más empobrecidos, y entre ellos estamos nosotras las mujeres, no todas de la misma manera, pero como colectivo, desde una mirada de género, como mujeres, cuando la pobreza y la violencia se naturalizan o se consideran efectos secundarios y se excluyen de las agendas políticas de las iglesias o del poder civil, ¿no? Por eso creo que también es de justicia reconocer lo que antes he dicho, ¿no? Esta Her Story, ¿no? El poder del no, el poder de los sueños, el poder de la desobediencia al patriarcado, luchar contra esta ablación de la memoria, ¿no? Y ahí tenemos que recordar a mujeres de las que podemos nutrirnos hoy en nuestras aspiraciones por una iglesia y unas sociedades más justas, ¿no? Mujeres como las Beguinas, si queréis luego hablamos de ellas, entre ellas, por ejemplo, Guillerma y Maifreda, autoras de lo que el feminismo civil investiga históricamente y reconoce, las llama la herejía feminista, mujeres que en nombre de una profunda espiritualidad reconocían que la encarnación de Dios también era en los judíos y en los, entre comillas, sarracenos, y que por lo tanto la Iglesia tenía que respetar, escuchar y considerar la dignidad de los musulmanes y de los judíos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Mujeres como Juliana de Ergun-Orwitz, si queréis luego hablamos de ella, ¿no? Esta gran sabia espiritual, consejera, que en unos momentos muy duros de la Iglesia, ¿no? Cuando surgen también movimientos reformistas que están urgiendo a la Iglesia una vuelta al Evangelio, ella se suma a ellas como mujer contemplativa, como mujer mística, como mujer consejera, y junto a las hogueras donde quemaban a los herejes o a los reformistas, en muchos casos, ella tiene una experiencia muy fuerte de que Jesús es madre, nuestra madre Jesús, llama Juliana a Jesús, porque se entrega a la humanidad, entregándole su cuerpo en la Eucaristía, como cuando una madre da el pecho a sus hijos, ¿no? Esta mujer que tuvo una experiencia muy fuerte, como escribe en su libro de las visiones, de que ni siquiera el pecado nos puede separar de Dios, ¿no? Frente a una iglesia en esos momentos tan intolerante con los que querían reformar la iglesia, ¿no? Y que veía como amenazantes, ¿no? O mujeres también, como no, como Sor Isabel de Villena, no sé si estáis aquí algún valenciano o valenciana, esta monja, ¿no? Que intelectual y mujer espiritual, que es la primera escritora en lengua valenciana, ¿no? Y frente a la discriminación que vive como mujer en el siglo XV, ¿no? Incluso dentro del convento, ¿no? Frente a su deseo de saber y de reflexionar teológicamente, tiene una experiencia de Dios muy, muy potente, y en su libro La Vita de Christi siente como Jesús, el niño Jesús, le dice: no te preocupes, yo soy niña como tú, ¿no? Esta experiencia de que la encarnación atraviesa el cuerpo de todos los seres humanos, ¿no? Bien, o mujeres como no, como la gran Teresa, está mucho más reconocida, pero con textos quizá no tan conocidos como este texto, que estuvo mucho tiempo sin saber si era de Teresa o no, y que mucho más tarde se ha descubierto su autoría, y justo por lo fuerte y lo crítico que es, ¿no? Dice: no aborreciste, Señor de mi alma, cuando estábades por el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallaste tanto amor y más fe que en los hombres. Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público. Ni osemos hablar algunas cosas que lloramos en secreto, sino que no nos habíades de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo y no como los jueces de este mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, Rey mío, que se reconozcan todos. Y no hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón de desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Qué texto tan potente, y sobre todo esta última parte tenía que estar en la entrada de todos los centros religiosos, parroquias, etcétera, etcétera. No desaprovechar los dones de las mujeres, ¿no? Otra gran mujer que hoy también nos habita en esta aspiración por la igualdad y la inclusión, Mary Ward. No sé si alguna seguro que la conocéis, ¿no? Esta mujer que en el siglo XVI, XVII
después de hacer ejercicios espirituales de San Ignacio, tuvo una llamada interior muy fuerte a tomar esta espiritualidad y a reproducir la misma vida que los jesuitas, pero en mujer, en comunidades de mujeres, con lo que esto suponía de no quedar reducidas al claustro, sino evangelizar, acompañar a las almas, como decía San Ignacio, en los caminos, acompañar ejercicios y educar y formar a las mujeres. Y como esta mujer tenía una economía solvente, empezó estos proyectos con otras compañeras, y cuando intentaron de alguna manera legitimar esto desde las leyes de la Iglesia, ¿no?, primero más o menos se las miró con tolerancia y luego enseguida se las prohibió actuar, se les declaró herejes. Ella terminó presa en un convento, ¿no? Pero sin embargo en algunos lugares, en algunos países pudieron con cierto cuidado desarrollarse, ¿no? Y es lo que constituye hoy la Orden de la Bienaventurada Virgen María, ¿no? Mary Ward, que hoy es una de las mujeres religiosas más reivindicadas por el feminismo civil, ¿no? No solo por el cristiano, y que en ese tiempo escribe: hasta ahora los hombres nos han dicho lo que nosotras debíamos creer. Es verdad que nosotras debemos creer lo que se nos dice, pero permítasenos no ser tontas y saber lo que nosotras debemos creer, sin aceptar bobamente que las mujeres no podemos llevar a cabo nada grande. Yo espero en Dios, decía Mary Ward en aquel convento prisión. Yo espero en Dios que en el futuro se han de ver mujeres realizando grandes cosas. ¿Qué frutos obtendréis oyendo no sois más que mujeres, débiles, inectas, y que vuestro fervor decaerá? Luego hablaremos de esto de que las mujeres somos menos fervorosas, las consecuencias que ha tenido la historia. Intentan deprimiros. No existe diferencia entre hombres y mujeres, dice esta mujer desde su profunda espiritualidad, ¿no? Pero también seguimos este recorrido histórico, por ejemplo, por el feminismo civil. Yo un debate que tengo con algunas feministas civiles, compañeras mías en muchos compromisos feministas, es que ellas niegan la existencia de un feminismo cristiano, ¿no? Lo mismo que creen que es imposible que haya feministas cristianas hoy, algunas feministas civiles, cosa que se equivocan, porque existir, existimos, ¿vale? También en el feminismo civil católico no fue lo mayoritario, claro que no fue lo mayoritario, fue minoritario, pero existió. Mujeres que desde la experiencia del Evangelio sentían que el Evangelio tenía que ser una buena noticia para las mujeres y por lo tanto reivindicaban la igualdad, incluso el derecho al voto, ¿no? Una minoría de católicas sufragistas, pero que existieron, que hay que recuperar y señalar. Entre ellas Concepción Gimeno Flaquer, ¿no?, que en su libro El problema feminista escribe que Jesús fue el primer feminista, ¿no? Bueno, digo todo esto porque necesitamos recuperar esta historia, ¿no? Y es recuperar la historia también de la rebeldía, de las mujeres que han hecho su fiat, su sí al Evangelio, pero posicionándose en los noes, ¿no? El cristianismo es una instancia crítica. El cristianismo no solo es de síes, el cristianismo pide noes, y esto nos lo está también recordando Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? Los síes a lo largo de la historia, hombres y mujeres, pero creo que mucho más las mujeres, hemos sido educadas de alguna manera en la fuerza domesticadora del sí, ¿no? Teniendo como modelo, podríamos decir, una imagen deformada de María de Nazaret, no la María histórica, ¿no? Una imagen de María de Nazaret deformada, identificada solo con la obediencia, con el silencio, con la resignación, e ignorando a la María histórica, que es la María del fiat, pero que es también la María de los noes concretos que expresa, que supone el magnífico, ¿no? O ignorando también esa complicidad absolutamente sororal con su hermana, su prima, pero su hermana como mujer, Isabel, y con otras mujeres como discípula de la comunidad de iguales del movimiento de Jesús, como leemos en Lucas 8, ¿no? Los síes del cristianismo, yo creo, no son de sumisión ni de acatamiento. El cristianismo, la fe, es siempre una instancia crítica que nos mueve desde dentro y desde abajo a construir lo que aún no existe, a construir lo inédito viable, la utopía del reino de Dios también para las mujeres. Y por eso, como dice la norteamericana Shirley Fiorenza, en todos los tiempos y culturas y en todas las religiones ha existido siempre lo que Shirley Fiorenza llama la rebelión en las fronteras. Mujeres y hombres, aunque ella lo aplica a mujeres,
que, movidos por la experiencia de libertad del Evangelio, han abierto espacios de liberación en el seno de la Iglesia y del corazón del mundo, aun cuando en su contexto la Iglesia muchas veces quizá no les entendiera, ¿no? Han agujereado de alguna manera la institución para que fuera posible el Evangelio, ¿no? Hay una filósofa feminista, Lia Figarini, italiana, que afirma que la política de las mujeres está basada en los deseos más hondos de las mujeres, ¿no? En esto coincidiría con San Ignacio, ¿no? Lo que nos movilizan son los deseos más profundos, ¿no? En nuestros anhelos, en nuestros sueños entretejidos que se embarran para no quedar sueños en lo abstracto, sino para hacerse históricos, ¿no? Sin miedo al ensayo-error, inventando estrategias, resistencias, desordenando lo que llaman una corriente feminista el orden simbólico del padre, que está centrado en el poder y la violencia, e inaugurando, ¿no?, el orden de la madre, que está centrado en el amor y en el cuidado, como dice esta corriente feminista, que es discutible, pero que creo que esto es interesante, ¿no? En la Iglesia, hoy, las mujeres, con mucha dificultad, vamos dando pasos, grandes pasos. Si mi abuela, que era católica practicante, viera hoy cómo vivimos algunas mujeres en la Iglesia y cómo reivindicamos esta igualdad, se quedaría bastante sorprendida, ¿no? En la Iglesia vamos dando pasos en nuestros sueños de libertad, de inclusión, de justicia social, de belleza, de un planeta y una vida más sostenible, liberado de violencia y de discriminación sexista, racista o de clase. Sueños anhelantes de una espiritualidad que incluya nuestros cuerpos de mujeres, tan devaluados, tan maltratados por el sistema patriarcal. Sueños hondos y a veces dolorosos de vivirnos también en religación con una divinidad que no ignora nuestras experiencias cotidianas, sino que se revela en las experiencias también de las mujeres y que nos invita a decirle y practicarle con lenguajes y con metáforas inclusivas, ¿no? Amiga, fuente de vida, madre, amante. Estos sueños han sido y son, entre otros, el fundamento, podríamos decir, de nuestra política como mujeres cristianas feministas. Porque, como decía Elder Cámara, al que parafraseo con perspectiva de género, soñar solas es solo un sueño, pero soñar con otras es el amanecer de una nueva realidad, de nuevas identidades y de nuevas relaciones. Pero ¿cuáles son las raíces de nuestra exclusión? Y aquí vamos a hablar un poquito de una imagen, un lenguaje y una hermenéutica androcéntrica y patriarcal, ¿no? ¿Qué es el patriarcado, ¿no? Este palabra tan feo, pero que es que el contenido es fundamental para entender la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Y tengo que decir que Francisco es el primer papa en la historia de la Iglesia que ha utilizado esta palabra que viene del feminismo, en Amoris Laetitia, para decir qué es el origen de la violencia contra las mujeres, ¿no? Bien, pues el patriarcado significa el gobierno del padre, al que se le reconoce todo el poder dentro de una organización fuertemente jerárquica y piramidal, y en cuya base están las mujeres y las niñas. En la concepción del patriarcado, que es una cosmovisión que tenemos hombres y mujeres, en algunos lugares esta cosmovisión está más fracturada, en otros menos. Siempre nos quedan lastres de esto, y todavía sigue vivo, porque si no, no moriría ninguna mujer por violencia de género, ¿no? Las mujeres son concebidas como cuerpos a disposición del varón y de los intereses del varón, ya sean intereses por una función biológica o simbólicamente reproductora, o por un interés económico, o por un interés de reproducir la ideología, ¿no? Lo femenino en el patriarcado es siempre un elemento auxiliar, complementario a lo masculino, y siempre está en función de su visibilidad, poder y prestigio. Lo femenino en la cosmovisión patriarcal nunca es en sí mismo, sino que siempre es para otro.
Las mujeres feministas cristianas reivindicamos no ser para otros, sino ser con otros, con otras, ¿no? Por otro lado, el patriarcado legitima, sí, el patriarcado y el androcentrismo, este palabra raro, significa también una cosmovisión donde la medida de todo es lo humano, donde la medida de lo humano es el varón. Eso significa androcentrismo, ¿no? Androcentrismo y patriarcado están fuertemente interconectados y, es más, Shirley Fiorenza va a utilizar otro palabra raro, pero que es potente por lo que dice, que es el palabra kiriarcado. Kiriarcado tiene que ver con una legitimación que hacen muchas veces los religiosos, las religiones sobre el patriarcado, identificando a Dios como Padre, pero como un Padre que es Señor y por lo tanto tiene súbditos y que es blanco. Con lo cual este imaginario de un Dios Padre blanco y varón puede legitimar, como así sucede muchas veces, el clasismo, el racismo y el sexismo, ¿no? Y esto nos lleva a referirnos a algo que también vamos a tratar por encima, que es la imposible neutralidad de la imagen de Dios, del lenguaje y el símbolo de Dios. Desde esta imagen patriarcal, muy diferente a esta, ¿verdad? Dios no es ni masculino ni femenino, Dios no es ni hombre ni mujer, Dios está más allá, ¿no? Jesús nos revela a Dios, pero este Dios absoluto está mucho más allá y a este Dios nos referimos con imaginarios y con lenguajes humanos, que por lo tanto no pueden ser absolutos sino relativos. Pero cuando se absolutiza una imagen o un lenguaje como esto, está claro que las mujeres no podemos estar en la misma situación de igualdad que los varones, porque a quien Dios está dando su poder creativo, según Miguel Ángel, es a un varón. Cuando las teólogas feministas sudafricanas reivindican Dios es negra, lo que están diciendo es que la gloria de Dios es que ninguna mujer negra sea explotada, sea violentada, ¿no? Sino que su encarnación está también en las mujeres negras, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La importancia, insisto, de los lenguajes, de los símbolos y de los imaginarios, ¿no? Desde este imaginario patriarcal, el empobrecimiento, la violencia de las mujeres, así como la indignidad de su cuerpo para representar lo divino, se justifica con una antropología fuertemente devaluativa y dualista, ¿no? Venimos de una historia y de una antropología en gran parte superada, pero luego con muchas secuelas en la vida cotidiana, en donde se concebía que las mujeres éramos el varón imperfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer era fruto de un espermatozoide débil o enfermo, y de ahí nacíamos las mujeres. Por lo tanto, la plenitud de Dios no podía estar en nosotras, ¿no? Si el varón es masculino, en esta antropología es animus, y por tanto el varón en esta antropología es mente, es producción, es orden, es cultura, es mundo, es acción, es poder, la mujer es ánima, es cuidado, es naturaleza, es caos, es cuerpo, es reproducción y por lo tanto es hogar, es intimidad, es invisibilidad, es fragilidad. Y me podéis decir, pero eso está superado. Y yo, lástima que no lo tengo aquí, pero quiero referirme a una propaganda de un Banco de Santander hace como unos 8 años, en donde decía, si el cuerpo te pide regalos, y entonces salía una mujer, solo se le veían las piernas, unas piernas muy bonitas, y unos zapatos tipo Hilda, se decía, aquí te damos más. Pero en la contraportada del folleto salía un hombre, así como pensando, ¿no? Muy reflexivo, y decía, si el cuerpo te pide regalos, aquí te damos más. Es decir, ¿qué le puede pedir a una mujer el cuerpo? Frivolidad, imagen, piernas bonitas, ¿para qué? Para seducir o para obtener sus beneficios a través de su belleza. ¿Qué le puede pedir a un hombre el cuerpo? Inteligencia, racionalidad, ciencia. Lástima que no tenga aquí el folleto en este PowerPoint, pero bueno, este folleto estaba en el Banco de Santander hará como unos 10 años. Seguramente hoy, porque la sociedad ha cambiado, lo hubieran retirado, ¿eh? Pero hace 10 años era así, ¿no? Bien, pues en el origen de esta antropología, el alma es concebida siempre como masculina. Por eso los santos o las santas
y las mártires, cuando sostenían el martirio, dicen textualmente las actas de los mártires que se virilizaban, se transformaban en hombres, ¿no? Porque ese nivel de santidad no podía ser propio de una mujer, a no ser que su alma se virilizara, ¿no? Como encontramos, por ejemplo, en varias actas de las mártires, ¿no? O por eso también una manera de concebir la discreción y el adorno cristiano tenía que ser también muchas veces el asexuarnos las mujeres, ¿no? Muchas veces las monjas, históricamente se nos educaba para asexuarnos, ¿no? Hasta en la ropa interior que se usaba, yo nunca la he usado, pero bueno, hablo de históricamente, ¿no? Hasta cortarte el pelo, no llevar pendientes, todo esto tiene que ver con esto, ¿no? Con la virilización de una manera de entender, entre comillas, la santidad cristiana o la perfección cristiana, ¿no? Que tiene que ver con esa antropología, ¿no? Pero el lenguaje y el símbolo de Dios no es neutro. El modo en que una comunidad da forma al lenguaje sobre Dios representa implícitamente aquello que entiende como el mayor bien y la verdad más profunda, y orienta también la identidad de esa comunidad y las relaciones entre sus miembros. Por eso decimos que Dios es espíritu, es ruaj, por cierto, palabra femenina, pero que Dios está por encima de cualquier identificación sexual, masculina o femenina. Pero lo cierto es que en la medida en que el lenguaje cotidiano de la predicación, del culto, de la catequesis, de la instrucción, sigue transmitiendo mayoritariamente que Dios es masculino, de alguna manera indirectamente está legitimando la discriminación y la subordinación de las mujeres, ¿no? Pero algo muy importante es que en la Biblia y en la tradición cristiana y en la tradición católica existen otros imaginarios inclusivos, imaginarios femeninos, pero también imaginarios inclusivos, ¿no? Y estos imaginarios han sido tradicionalmente ignorados. Es importante recuperar estos imaginarios en cara a esta práctica de una comunidad más de iguales, ¿no? Lenguajes e imágenes inclusivas que ayuden a neutralizar la fuerza de este Dios masculino y sus consecuencias, ¿no? Imágenes y símbolos como los siguientes, ¿no? Vientre portador, ¿no? Dios como ese vientre portador de vida, ¿no? Que nos recuerda el profeta Isaías, ¿no? Dios también como madre nutricia, ¿eh? Salmo 131. Cristo como nuestra madre Jesús, como decía Juliana, ¿no? Fidelidad maternal, Isaías 49, Isaías 66. Nuestra Madre Jesús, ya me he referido a ello, ¿no? O esta imagen tan bonita de una beguina, Dios en la cruz se rasga, como se rasga el útero de una mujer, para dar a luz al hombre, a la mujer nueva, ¿no? Como experimentó María Oang, ¿no? O algo súper bonito y que mira que estudiamos a este Santo Padre en teología, San Ireneo, pero nunca hemos oído de esto, a no ser que hayamos leído la tesis doctoral de Isabel Gómez Acebo sobre Dios también es madre, ¿no? San Ireneo, que experimentó y que escribió que Cristo es el pezón de Dios, porque Dios se nos está entregando en Cristo como un pezón, de la misma manera que la madre ofrece su pezón para amamantar a su hijo. Fijaros esto, qué cosa tan sencilla y tan bella, escrita además desde la experiencia de un hombre, con lo que supone de realzar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Con lo devaluados que están los cuerpos de las mujeres todavía en las iglesias, ¿no? Pero esto también es muy importante porque, bueno, ahí tenemos, ¿no? El texto de Ireneo. Como a niños pequeños, el pan perfecto del Padre se nos da bajo la forma de leche. Su encarnación como hombres para que, alimentados, por así decirlo, del pezón de su carne y habituados por esa lactancia a comer y beber el Verbo de Dios, podamos conservar en nosotros mismos el pan de la inmortalidad, que es el Espíritu del Padre, ¿no? Fijaros qué bello esto, y fijaros, yo he visto en México una vez como un cura le decía a una mujer que amamantaba a su hijo que se fuera de la misa, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Este lenguaje y este símbolo patriarcal de Dios legitima también una interpretación de la Escritura también patriarcal,
y una moral patriarcal y una liturgia también patriarcal. No podemos olvidar que esta antropología devaluativa se ha construido a partir de una deformación del mito de Eva, que podemos decir, pero eso está superado. No, el mito de Eva se mantiene ya no solo en la religión, sino hasta en la cultura, ¿no? Fijaros, por ejemplo, este anuncio, ¿no? Este anuncio de una película, La mujer como la tentación, o este disco de Shakira, La mujer como la tentación, ¿no? Esto es muy importante porque esta idea de la mujer como tentación, de la mujer más proclive al mal que el hombre, como también ha dicho Teresa, ¿no? La mujer como fémina, que fémina, según la antropología medieval, significaba menos fe. Las mujeres tenemos menos fe, somos más proclives al mal, somos más tentadoras. A veces cuando un cura se sale casi siempre se le culpa a la mujer, ¿no? Y estas cosas que pasan. O cuando una familia tiene un fracaso con un hijo, la mujer se siente siempre mucho más culpable, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la historia de la culpa, ¿no? Pues textos que tienen que ver con esa antropología son los que legitimaron, son con los que se legitimó uno de los mayores genocidios que hubo en Europa, como fue la quema de Brujas, que hoy sabemos que muchas de esas mujeres no eran brujas, eran mujeres que aspiraban a una reforma de la Iglesia, que aspiraban también a una reforma de la sociedad. La quema de Brujas se da en un contexto del nacimiento del capitalismo en Europa. Eran mujeres que compartían la propiedad, que estaban en proyectos cooperativos, muchas veces de tejedoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues os voy a leer este texto, que es muy fuerte. Dice, es un texto que aparece en Martillo de Brujas, que es como el gran texto para legislar la quema de brujas en Europa. Conviene darse cuenta de que se produce un defecto en la formación de la primera mujer, ya que su origen es una costilla torcida. Por este defecto se convierte en un animal imperfecto, siempre engañada, lo que demuestra la propia etimología de la palabra fémina, que procede de fe y minus, de que tiene más debilidad para abrazar y preservar la fe. Y podéis decir, esto está superado. Pues os voy a contar que hace unos años en Almería, en un obispo que creo que ya no es el mismo, invitaron a un teólogo importante, a Torres Queiruga, a unas conferencias. Y lo invitó la Confer. Y entonces el obispo dijo, les echó la bronca y les dijo nada de que este hombre dé la charla, porque además todas las que van a ir van a mujeres, y las mujeres son tan proclives a creérselo todo, son tan ingenuas, que van a caer en la ideología de este teólogo. Esto pasó ahora como unos 10 años también en Almería. En el fondo es la misma teoría, ¿no? Pero fijaros, entonces, ante todo esto, ¿qué es lo que proponemos, ¿no? ¿Qué es lo que se propone desde muchas mujeres en la Iglesia, desde el feminismo? Proponemos lo que llamamos la hermenéutica feminista, la interpretación de la Biblia desde nuevas claves, ¿no? Y una de ellas fundamental es lo que llamamos la perspectiva de género, que no es la ideología de género, ¿eh? La perspectiva de género es una categoría para analizar la realidad. Lo mismo que cuando surgió la teología de la liberación, los teólogos y las teólogas de la liberación acudieron, por ejemplo, a la categoría clase tomada de la sociología marxista para analizar la realidad de la pobreza, la teología feminista coge la categoría género para analizar la pobreza y la violencia contra las mujeres. La categoría género viene a decir que ser hombre y ser mujer, en gran parte, desde una postura moderada de la categoría género, en gran parte se construye por aprendizaje y se construye socialmente. Y por lo tanto, lo que es ser un hombre y ser una mujer puede cambiar con la educación, con las referencias, con los nuevos aprendizajes, ¿no? Pues bien, lo que hacemos las mujeres teologías feministas es aplicar estas gafas violetas, esta categoría género, a los textos, a nuestras tradiciones, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Desde una hermenéutica que se llama la de la sospecha, la de la pregunta. Primero, ¿por qué no aparecemos en los textos? Y cuando aparecemos, ¿cómo aparecemos? Y estudiar desde ahí los vacíos, los versículos donde algunas mujeres son nombradas, quiénes fueron, qué hicieron, por qué han estado silenciados. Y qué reinterpretación exigen también los textos donde las mujeres son violentadas o son denigradas o son invisibilizadas. ¿Qué interpretación exigen estos textos, ¿no? Por eso es una hermenéutica de la sospecha. A mí me gusta poner un ejemplo muy claro. Cuando yo era joven y estaba en la pastoral juvenil, ¿no?, especialmente en la vocacional, había un texto con el que nuestros pastoralistas trabajan mucho, que la primera parte es muy bello y la segunda es horrible, ¿no?
que según la Biblia de Jerusalén, el texto es así: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Precioso. ¿Pero os acordáis la segunda parte? Me violaste y me pudiste. Es decir, ¿cómo reinterpretar estos textos? ¿Puede una violación ser un imaginario para referirse a la experiencia absoluta de Dios? No. Pero esos imaginarios existen en la Biblia, ¿no? El imaginario también del profeta Ezequiel, cuando desnuda a su mujer públicamente, ¿no? por adúltera y la humilla, ¿no? Y al final se da cuenta que no, que la quiere y por lo tanto no puede hacer eso, ¿no? Pero todo ese recorrido por el texto de Ezequiel tan duro en relación a la mujer como imaginario del pueblo pecador, ¿no? Bueno, pues la exégesis feminista, ¿no? Pero lo más importante en todo esto para recuperar esa iglesia de iguales es recuperar también la práctica transgresora de Jesús con las mujeres. Volver a Jesús, como dice Pagola, pero volver también con los ojos puestos en Jesús, ¿no? Esa relación transgresora de Jesús con las mujeres que rompió con el patriarcado dominante en su contexto y en el judaísmo, ¿no? Cosas que ya sabemos, pero que voy un poquito a repetir, ¿no? La mujer era considerada como un objeto, como propiedad del padre o del marido y por tanto podía ser vendida. La legislación matrimonial era claramente discriminatoria. Por eso cuando Jesús se opone al divorcio lo va a hacer en defensa de las mujeres, que podían ser repudiadas por cualquier cuestión, hasta por habérseles quemado la comida, ¿no? Las mujeres no podían salir de casa salvo en caso de necesidad y con la cabeza y el rostro tapado. Fijaros qué potente entonces estas seguidoras de Jesús que salen con él al camino, como leemos en Lucas 8. O cuando Marta, tras la muerte de Lázaro, sale al encuentro de Jesús a reclamarle: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Las mujeres tampoco podían hablar con ningún hombre sin ser acusadas de adulterio. Sin embargo, en el Evangelio, ¿cuántas mujeres salen al paso a Jesús para dialogar con él, para interlocutar con él, ¿no? Desde la samaritana a la sirofenicia, a la hemorroísa, ¿no? Solo las mujeres tenían el deber de la fidelidad conyugal. Acordaros el texto terrible de la adúltera, tan terrible que durante mucho tiempo se dudó si era canónico o no era canónico, ¿no? Por lo transgresor que era, ¿no? Las mujeres estaban también discriminadas por razones biológicas. Si habéis leído La tienda roja, esta novela tan bella, ¿no? Cuando las mujeres tenían la regla, tenían que abandonar la comunidad, juntarse todas bajo una tienda. Cuando las mujeres también daban a luz, si daban a luz una mujer se consideraban impuras y tenían que estar apartadas de la comunidad. Si daban a luz un hombre se apartaban de la comunidad, pero un poquito de menos tiempo, ¿no? Lo mismo sucedía cuando la mujer tenía una enfermedad vinculada a las hemorragias, a la sangre, ¿no? Eran absolutamente malditas, ¿no? Por eso es tan potente el texto de la hemorroísa, su valentía, su transgresión en acercarse a Jesús y la transgresión de Jesús en reconocerla, identificarla y hacerlo públicamente, ¿no? El rabinismo también consideraba que ninguna mujer podía escuchar la Torá, ni era sujeto de aprendizaje de la Torá. Por eso qué importante ese gesto de María cuando se sienta a los pies de Jesús, que como se sentaban los discípulos ante sus maestros, ante sus rabinos en el judaísmo, a escuchar la palabra, y cómo Jesús realza también esta actitud que era impropiamente femenina, podríamos decir, ¿no? También sabemos que las mujeres estaban excluidas de los ministerios cultuales, no tenían obligación de rezar 3 veces al día, ni de peregrinar a Jerusalén en las fiestas de Pascua o de la cosecha, ¿no? Cosa que todo buen judío debía hacer, ¿no? Una cosa también muy interesante, ¿no?, que demuestra esta discriminación de las mujeres es que los adjetivos femeninos correspondientes a la santidad, como es Hasid o Sakit o Gados, no tenían femenino, solo eran en masculino. La mujer no podía alcanzar la santidad en la mentalidad judía, ¿no? Tantos textos que hemos oído, ¿no?, de algunos rabinos antiguos, ¿no?, del tipo: mejor es dejar que se queme la Torá a que la enseñe una mujer. Fijaros qué revolucionario esto, cuando Jesús envía a una mujer, a Magdalena, a anunciarle a la comunidad de varones y de ahí al mundo entero, ¿no?
En ese sentido es muy importante decir esto, que Jesús rompe con el patriarcado y por lo tanto la Iglesia tiene que volver a este Jesús que desafía los preceptos patriarcales en sus relaciones con las mujeres y que lo hace de muchos modos, sanándolas en sábado, posicionándose a su favor, como sucede, por ejemplo, en el caso de la adúltera, ¿no? Pero voy a referirme a dos cuestiones que son muy significativas. La primera es el discipulado de las mujeres y su reconocimiento como testigos privilegiados de la resurrección, ¿no? Sobre el discipulado de las mujeres hay un texto que está, yo creo, insuficientemente predicado en la Iglesia y desde luego insuficientemente abordado, tratado y explicado en los materiales catequéticos y pastorales. Y es que en el grupo de Jesús también iban mujeres, ¿no? Jesús tenía un tipo de seguidores de dos tipos, los que iban con él en el camino y aquellos que se sumaban a la buena noticia de Jesús desde las aldeas, ¿no? Cuidando y apoyando al grupo. Pero en el grupo de Jesús también iban mujeres, ¿no? Como leemos en Lucas 8:1-5. Jesús fue recorriendo ciudades y aldeas proclamando la buena noticia del reinado de Dios. Lo acompañaban los 12, claro que sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero también algunas mujeres, y las nombra. Cuando la Biblia nombra a mujeres es que su papel fue absolutamente significativo. María Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, administrador de Dores, y Susana. Y algunas otras, las cuales le seguían y servían con sus bienes. Esto es muy importante porque el verbo akolothein y el verbo diakonein, seguir y servir en griego, son los verbos que identifican el discipulado. Y son los verbos que se aplican indistintamente al discipulado masculino y al discipulado femenino. Y son los verbos también que se repiten de igual modo en el texto en el que aparecen las mujeres a los pies de la cruz, como expresión del máximo seguimiento a Jesús, ¿no? También el hecho de que hubiera mujeres en los grupos íntimos de Jesús, no solo Magdalena, como gran amiga y discípula, sino las mismas Marta y María, por supuesto, junto a Lázaro, nos vienen a intensificar esta idea, ¿no?, del discipulado femenino, ¿no? Por otro lado, algo que es fundamental, como sabemos, es que el hecho de que los 4 evangelios muestren a María Magdalena y al grupo de mujeres acompañando hasta la muerte a Jesús y como primeras testigos de la resurrección, muestra la rotundidad histórica de estos textos. ¿Por qué? Porque estos hechos en sí eran absolutamente polémicos y transgresores. Las mujeres no podían ser testigos de nada, ¿no? Entonces, esto demuestra que ese hecho es histórico, ¿no? No es un mito, ¿no? En ese sentido, tenemos que decir que Jesús, con su vida y con sus prácticas, anunció la comunidad de iguales. Y por lo tanto, en memoria suya, no podemos legitimar, ni justificar, ni naturalizar ningún tipo de discriminación a las mujeres, ni dentro ni fuera de la Iglesia. Dicho en lenguaje popular, Jesús no es machista. Él no suple a ninguna de las mujeres con las que se encuentra en el Evangelio, ni en su trato muestra ningún tipo de superioridad o prepotencia, aunque hay una a la que luego me voy a referir, que resulta muy descolocante a Jesús y que hay que releer ese texto e interpretarlo desde otras claves, como ahora vamos a hacer. Jesús se acerca con respeto a ellas y a medida que ellas van abriéndose a esa relación, se va también facilitando la liberación de Dios en sus vidas, ¿no? Jesús sana y restaura dignidades heridas, pero no lo hace imponiendo, no lo hace imponiéndose como varón o como clérigo. Jesús nunca fue clérigo, por cierto, nunca fue sacerdote, fue laico, sino contando con las mujeres, exponiéndose a su relación y a su libertad, ¿no? La relación de Jesús con las mujeres no es de superioridad, sino que es generadora de reciprocidad, de mutualidad, sacando lo mejor de ellas y considerándolas interlocutoras, ¿eh? Es una de las cosas más fascinantes del encuentro con la samaritana, es como a una mujer pecadora y que inicia la relación con una especie de coqueteo frívolo, podríamos decir, dentro de un estereotipo también machista que esta mujer de alguna manera puede tener.
la considera interlocutora de un diálogo profundo, como es el tema de dónde rendir culto a Dios, ¿no? Esa situación de respeto, de considerar que esa mujer tiene palabra y que hay que escucharla, ¿no? O lo mismo que hace con la mujer cananea, esta mujer pagana y extranjera que se acerca para pedirle, sana a mi hija, y Jesús en un primer momento se descoloca, ¿no? Se descoloca porque tiene una concepción de la salvación solo para los judíos. Pero es esta mujer con su argumentación, con su terquedad, con su sufrimiento puesto ahí delante de Jesús, el que de alguna manera rompe los esquemas etnocéntricos, podríamos decir, solo judíos, exclusivistas judíos y masculinos, machistas, frente a aquel reclamo de liberación, de salvación que está haciendo esta mujer, ¿no? Y esta mujer es fundamental en la vida de Jesús, en el Evangelio de Mateo. A partir de este encuentro y de este cambio de chip de Jesús, todos los textos que aparecen son textos que vienen a explicar cómo el cristianismo tiene que romper con todo exclusivismo religioso o exclusivismo de género. Podríamos decir, un Jesús que aprende de las mujeres, de muchas mujeres, pero entre ellas de esta mujer tan desconcertante en un primer momento para Jesús, como fue la mujer sirofenicia, ¿no? En ese sentido, desde el feminismo cristiano decimos también que de manera sencilla podemos decir que Jesús fue lo que decimos hoy, una masculinidad alternativa. Fue un varón que rompió con lo que se esperaba de él como varón y rompió desde la experiencia de un Dios que ama incondicionalmente también a las mujeres, ¿no? Y por eso la Iglesia también somos llamados, ¿no?, a ampliar nuestra concepción de género, ¿no?, nuestra comprensión de lo que es ser persona mujer y persona varón, a romper con lo que decimos la división sexual del trabajo en la Iglesia. Todavía hay muchas tareas que se encomiendan exclusivamente a las mujeres y otras que se encomiendan exclusivamente a los varones, reduciendo las potencialidades, las posibilidades de las mujeres, ¿no?, y reduciendo también las de los hombres, ¿no? Por eso pensamos que es importantísimo repensar los ministerios en la Iglesia, que los ministerios de la Iglesia tengan que ver con las capacidades y los dones de las personas y no con qué sexo o qué género tienen asignados, ¿no? Pero si esto fue así, ¿qué ha pasado en la Iglesia para que en el siglo XXI sea identificada como el gran bastión del patriarcado? Aunque haya también otras prácticas y otras relaciones más inclusivas, ¿qué ha pasado en la Iglesia? Bueno, pues esto lo ha estudiado mucho Fernando Rivas, entre otros, y es que en la Iglesia hubo un proceso de progresiva patriarcalización, ¿no? Este tema de la eclesía de iguales fue de los temas, junto con el tema del no al ejército, del antimilitarismo, y junto con el tema también de los oprimidos, eran temas muy chirriantes para las culturas dominantes, ¿no? Cuando el cristianismo ya en la primera generación después de la muerte de Jesús se incultura, se aproxima al mundo grecolatino y se incultura ahí, estas culturas que eran también fuertemente patriarcales, el cristianismo para inculturarse ahí tiene que renunciar a algunos elementos. ¿Y por dónde va a renunciar? ¿Por dónde se va a adaptar? Por aquellos que menos convencían a los propios cristianos. Y sin duda uno era la cuestión de las mujeres, ¿no? Porque era un tema para ellos también, como vemos en los evangelios apócrifos, la pugna entre Pedro y Magdalena, por ejemplo en el Evangelio de María, la pugna por la autoridad, el conflicto que tenían los apóstoles de quién tenía más autoridad, si María Magdalena o Pedro, como sale en el Evangelio de Tomás y en el Evangelio de María, que son apócrifos, está en el seno mismo de la Iglesia, porque es absolutamente escandalosa esta comunidad de iguales. Entonces, ¿por dónde va a ceder la Iglesia en esta inculturación? Por donde está más débil, por la cuestión de las mujeres. ¿Por dónde ceden los cambios políticos o las revoluciones a lo largo de la historia? Pues muchas veces por la cuestión de las mujeres. ¿Por dónde necesitamos recordar a Francisco que en su reforma de la Iglesia no cedas, por favor, no te olvides de los pobres, como le dijo el cardenal Hume, y le decimos las mujeres, no te olvides de las mujeres? Porque es el punto también por donde se suele casi siempre claudicar, porque es uno de los puntos más polémicos, ¿no? Entonces, bueno, esta evolución es evidente en las cartas
paulinas, que no son escritas por Pablo, que son escritas por la escuela de Pablo, ¿no? Vemos una evolución en textos como Efesios, donde vemos, por ejemplo, textos como este, ¿no? Revestidos de Cristo ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni amo, ni esclavo, porque todos somos uno en Cristo Jesús, heredero conforme a la promesa. Pero un poquito después ya tenemos el proceso de patriarcalización en Colosenses. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan a sus amos. ¿No? Hay aquí una evolución. Y mucho más, evolución de esta patriarcalización en Timoteo. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, los cuerpos de las mujeres indignos para representar a Cristo. Eso es lo que está en el fondo de la imposibilidad de las mujeres al sacerdocio, que no somos un varón, que nuestros cuerpos no representan a Cristo de la misma manera. Por eso una de las cosas que pedimos también las mujeres de la revuelta es más naturalidad de la presencia de las mujeres en el altar, no solo como sacerdotes, sino nuestros cuerpos de mujeres, ¿no? O sea, cuánto cuesta en algunos lugares, ¿no? Yo a veces cuando las niñas hacen la comunión y se ponen alrededor del cura con los niños, a veces digo, madre mía, hija, lo mismo no vas a estar en otra iglesia en el altar, según donde te toque, en qué parroquia, ¿no? Bueno, pues bien esto, ¿no? Mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, porque está bien, sencillez, ¿no? Pero también para los hombres, ¿no? Sino con buenas obras, como corresponden a las mujeres que profesan piedad. Y sobre todo esto, ¿no? Las mujeres aprendan en silencio, ¿no? De una tradición de mujeres enviadas a la predicación, como fue María Magdalena y el primer grupo de las mujeres, a seguir a Jesús en silencio, no desde la libertad, sino desde la sujeción, no desde el carisma de la enseñanza, sino porque no permito, dice ya Timoteo, a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en el silencio, ¿no? Aquí ya se está sometiendo a la mujer a una subalternidad. ¿Y por qué? Aludimos al mito de Eva, ¿no? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, ¿no? La que fue engañada fue la mujer, ¿no? Pero ¿cómo se va a salvar la mujer? No siendo una predicadora, como inicialmente fue María Magdalena, y una mujer que se cree que fue, que después de su conversión no tuvo familia carnal, sino que su familia fue la comunidad cristiana, no. ¿Cómo se salva la mujer? Engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia, ¿no? Esta evolución, como vemos que acontece en este momento en el que la Iglesia se pretende inculturar en el mundo grecolatino y que se ve en esta evolución de los textos, va a encontrar un momento muy, muy importante, un momento que fue clave para la subordinación de las mujeres en la Iglesia y su legitimación, que fueron los códigos domésticos, que fue el canon del Evangelio. Esto que antes os he dicho eran los códigos domésticos, ¿no? Estas cartas pastorales, esto que se aplica a la relación entre hombres y mujeres, de alguna manera está copiado de los códigos domésticos grecorromanos, de cómo el mundo grecorromano entiende la relación entre hombres y mujeres. Ahí el cristianismo se adapta a esto, pierde su libertad y su profecía en torno a la cuestión de la igualdad, ¿no? Pero también en el siglo II se fija el canon, ¿no? De alguna manera, al morir las primeras generaciones de cristianos, los que estuvieron con Jesús, ¿qué es de verdad de Jesús? ¿Qué es de verdad el Evangelio? ¿Qué es de verdad los que escribieron los Evangelios? ¿O qué es puro mito que se ha ido desarrollando, ¿no? Y ahí se fija el canon, ¿no? Se determinan qué evangelios de verdad son los auténticos, podríamos decir, y cuáles son mitos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que se declaran como evangelios canónicos aquellos que tienen más fuentes escritas y aquellos en los que las mujeres tienen menos liderazgos, porque el liderazgo de las mujeres estaba más reconocida en aquellos evangelios que se transmitían oralmente, como el de María Magdalena o el de Tomás, ¿no? Entonces, al fijar este canon de esta manera, el protagonismo de las mujeres en la Iglesia, el liderazgo como predicadoras, por ejemplo, se va a ver enormemente reducido.
y se van a declarar heréticos aquellos movimientos que siguen apostando por el liderazgo de las mujeres en la Iglesia y su predicación, como por ejemplo fue el mantonismo, ¿no? Esto coincide en un momento de la Iglesia, en el siglo II. Sabéis que en la Iglesia hubo como dos momentos en el inicio de la Iglesia, como dos movimientos, un movimiento más comunitario y un movimiento más jerárquico, ¿no? Entonces, en este momento, ya en el siglo II, después de que se fija el canon, se va a establecer una organización de la Iglesia más jerárquica que ministerial y se va a delegar en la figura del obispo toda la autoridad, ¿no? Esto coincide en este momento también en que las mujeres pasan a ser consideradas más subordinadas, ¿no? Bien, pues todo esto tiene que ver con este momento actual, aunque ha pasado mucho tiempo, en el que a las mujeres se les sigue negando, por ejemplo, en muchos lugares, el don de la predicación, por poner un ejemplo, ¿no? O incluso el don de la enseñanza, porque todavía es una absoluta minoría el número de mujeres que están dando clases en las facultades de teología, y cada vez hay más mujeres doctoras en teología, ¿no? Bueno, esto es muy importante, como os digo, este momento de la Iglesia, porque a partir de ese momento la autoridad en la Iglesia va a ser sobre todo cosa de varones y de varones doctos, y las mujeres van a pasar a ser meras receptoras, aunque siempre habrá mujeres que rompan las normas, siempre habrá mujeres que, movidas por la experiencia de Dios, desarrollen esta libertad, ¿no? Y son las mujeres que a día de hoy queremos recuperar. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra actualidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la teología feminista hoy, con los movimientos de mujeres cristianas, ¿no? Bueno, desde hace más de 35 años, ¿no? Recuerdo aquel encuentro aquí en Valladolid de mujeres y teología, y mucho antes, las mujeres que bebieron de la experiencia, por ejemplo, de Pilar Bellosillo, que estuvo en el Vaticano II, de Mari Salas, la gran educadora de las mujeres en España, que un poquito antes de morir se escribió de la educación popular, de la promoción de la mujer a la teología feminista, ¿no? Pues somos muchas las mujeres cristianas que estamos organizadas en colectivos, ¿no? Desde la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, a la Asociación de Teólogas de España, actualmente a La Revuelta, al movimiento Todas Apóstoles en Francia, que una mujer se ofreció para ser obispo. Fijaros qué insensatez, qué utopía, pero ¿qué significaba eso? Poner en la polémica la argumentación de por qué una mujer puede ser o no ser obispo. El movimiento Todos Apóstoles, María 2.0, este movimiento alemán que fue tan inspirador para La Revuelta, son un grupo de mujeres que que reivindican la necesidad de una igualdad en la Iglesia, con 12 tesis que pusieron en las iglesias de Alemania, como cuando Lutero hizo las tesis propugnando la Reforma, ¿no? Y todos estos grupos, ¿qué es lo que propugnamos, no? Propugnamos esto, ¿no? El cuestionamiento de una antropología patriarcal. Hay que cambiar la antropología, ¿no? Una antropología de la relacionalidad, de la mutualidad, no solo de la complementariedad. Las mujeres no somos el complemento de los varones. Lo complementario es lo insignificante. Los complementos cuando vas a comprar a una tienda es el collar, es el pañuelo, pero no es el vestido que te tienes que poner. La relacionalidad, la mutualidad. Necesitamos intercambiar nuestros dones, ponernos al servicio de la comunidad. Cuestionar esa antropología patriarcal que sigue legitimando la exclusión, el empobrecimiento y la violencia contra las mujeres frente al reconocimiento de nuestra dignidad. Otro elemento muy importante, el cambio en nuestra pastoral, en nuestra propia doctrina católica, ¿no? Recuperar esas imágenes de Dios, esos lenguajes, esas simbólicas, esos rituales que ignoran la realidad de las mujeres y que refuerzan el sexismo, ¿no? Esto es importantísimo, que las mujeres cuando vamos a celebrar sintamos que también Dios se hace sacramento en nuestras vidas, en nuestros símbolos, ¿no? En nuestros lenguajes, y si no, buscar otros más incosibles. La reivindicación del cuerpo de las mujeres. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, también nosotros, los cuerpos de las mujeres. Si estuviéramos convencidos de esto, el cuerpo de ninguna mujer sería objeto de explotación ni de violencia, ¿no? La eclesía de las mujeres, recuperar la comunidad de iguales del movimiento instaurado por Jesús, ¿no? Desde nuevas categorías eclesiológicas, desde nuevos ministerios, ¿no? Por supuesto, el diaconado, ¿no? Tanto tiempo mantenido en la Iglesia, aunque también desvirtuado, porque finalmente el
El diaconado femenino ya en el siglo II de alguna manera servía solo para que las diáconas ayudaran a bautizarse a las mujeres cuando se sumergían. El diaconado femenino, os presento a África, una de tantísimas mujeres en España que acompaña a las comunidades rurales porque quiere hacerlo, porque tiene vocación, porque lo hace muy bien, ¿no?, frente al abandono de la Iglesia del mundo rural, ¿no? El acceso a todos los ministerios, ¿no? Repensar la moral, por supuesto la moral económica, ¿no?, de este sistema que mata, como dice Francisco, y que las primeras víctimas de ese sistema que mata son siempre las mujeres y las niñas, pero también la moral sexual. Cuánto sufrimiento cargan las mujeres en sus cuerpos por una moral sexual escrita, diseñada todavía por muchos hombres y por hombres sobre todo célibes, que supuestamente no deberían tener idea de estas cosas, a no ser que fueran curas casados, que sería otro punto, ¿no? El cuidado de la casa común, desde un enfoque también ecofeminista, ¿no? La misma mentalidad que expolia la tierra, es la misma mentalidad patriarcal que explota y violenta los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ese ecofeminismo. La lectura de la Biblia con ojos de mujer, en esto existe ya una larga tradición en España, tenemos un montón de biblistas feministas en este país, ¿no? Desde ponernos las gafas de género, ¿no? Para empezar a conocer a las mujeres de las que venimos, ¿no? Y todo esto porque estamos convencidas, parafraseo de nuevo a San Ireneo con perspectiva de género, de que la gloria de Dios no es solo que el hombre viva, que la gloria de Dios es que las mujeres vivamos. Fijaros si cada vez que no hay una muerte de mujer, todas las parroquias de España como mínimo tendrían que tocar las campanas como denuncia, como grito, como protesta, como se hizo una vez en Madrid con motivo de un 25N, ¿no? La gloria de Dios es que las mujeres vivamos y lo hagamos en abundancia. Y mucho más duro aún, cómo debería ser la Iglesia, ¿no?, frente a los abusos a mujeres dentro de la propia Iglesia, una realidad que cada vez aparece y se visibiliza más, ¿no? Pero ¿qué es lo que entonces las mujeres esperamos de la Iglesia, ¿no? Esperamos, por supuesto, la comunidad de iguales, ¿no? Reivindicamos, no nos vale esto que nos dice Francisco, ¿no? Francisco dice que tiene miedo a que las mujeres accedan al sacerdocio porque se clericalizarían. Yo creo que la manera de terminar con el clericalismo no es que las mujeres que tengan vocación al sacerdocio, que yo no la tengo, pero me parece una vocación digna de quienes la tienen, y conozco a bastantes que lo tienen y que se están muriendo de ancianas teniéndolo, y ejerciendo ministerios en comunidades cristianas hasta donde les dejan. La cuestión del clericalismo no es que las mujeres se van a clericalizar, ¿verdad? La cuestión de abordar el clericalismo tendría que ver con otras cosas. Francisco insiste en la necesidad de identificarnos y referirnos al ministerio de María de Nazaret, ¿no? Pero es que las mujeres somos cristianas, admiramos a María de Nazaret como hermana, como compañera de camino, como maestra de vida, pero a quien queremos seguir es a Jesús, ¿no? Por lo tanto, reivindicamos a aquel, ¿no?, aquel que pone en nosotras el deseo de seguirle desde la comunidad de iguales, desde el acceso a una iglesia más ministerial, aquel que se le apareció a María Magdalena y la reconoció y le dio autoridad para proclamar la palabra en el mundo y hacerla, como dice una escritura que hay en una iglesia en Inglaterra, apóstol de los apóstoles. Apóstol de los apóstoles, ¿no? Pero para ello, ¿qué necesitamos también, además de esta comunidad de iguales? Necesitamos beber de la fuente de la teología feminista y aplicar la categoría de género, que no es la ideología de género, ¿no?, como un instrumento de análisis y de transformación de la realidad. Lo que decimos popularmente, ponernos las gafas violetas. La categoría género no es una ideología, es una categoría de análisis que cuestiona las relaciones sociales entre hombres y mujeres, que cuestiona una comprensión esencialista de lo femenino y lo masculino, para concebirlos como una construcción en gran parte, no solo, pero en gran parte cultural, y que por lo tanto puede ser modificado. Es decir, que ser varón hoy no es lo mismo que ser varón hace 40 años, que se puede aprender a ser varón o ser mujer de otra manera, ¿no? Yo también digo que si mi abuela levantara la cabeza y viera cómo mi hermano asume roles de cuidado doméstico que a veces yo no asumo, se quedaría perpleja. ¿Por qué? Porque los roles se pueden cambiar, porque podemos cambiar también los aprendizajes de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer.
Pero la Iglesia se resiste a esto, porque muchos varones en la Iglesia perderían privilegios, ¿no? Creo que esto es muy importante porque en la experiencia de las mujeres la perspectiva de género está siendo extraordinariamente liberadora. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desarrollar nuevos modos de ser persona-mujer y persona-varón, nuevos modos de ser familia, nuevos modos de ser comunidad, modos para romper la estricta división sexual del trabajo, ¿no? Y por eso la Iglesia se resiste tanto a entender que la categoría de género es una categoría, no es una ideología, ¿vale? Eso es algo que además recientemente en el nuevo texto que ha sacado Francisco, que yo aún no he leído, creo que va a ser motivo de mucha polémica, ¿no? En ese sentido quiero decir que las mujeres seguimos siendo la piedra de toque de la Iglesia. Como afirma la coreana Kwon Puilon, mientras la Iglesia continúe tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda, discrimine a las personas homosexuales y lesbianas y no se comprometa a fondo con los derechos humanos y los movimientos sociales reivindicativos ante los retos del presente, no podrá legitimar su mensaje evangélico. Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene la sinodalidad y que tenemos también como Iglesia, ¿no? Pero ¿cuáles serían entonces algunos de esos sueños inaplazables de las mujeres en la Iglesia? Bueno, pues ser miembros de pleno derecho, ¿no? En un mundo, una sociedad que avanza en ese sentido, la Iglesia sigue siendo absolutamente anacrónica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Miembros de pleno derecho con participación activa en los órganos consultivos y de toma de decisiones. Francisco ha avanzado mucho en esto, en relación a de dónde venimos, pero sigue siendo insignificante. Y por otro lado, toda la resistencia que está teniendo a estos nombramientos, ¿no? Acceder a los ministerios, hacer un discernimiento en los ministerios, ¿no? Reconocimiento del discipulado de las mujeres y de esta teología feminista, que sea una teología que se divulgue en los seminarios, en la pastoral, allá donde se forma la mentalidad cristiana, ¿no? También el diálogo y la apertura con los movimientos de liberación de las mujeres y sus sabidurías. Qué signo tan bestial fue al inicio del pontificado de Francisco, cuando convocó a los movimientos sociales del mundo en Roma y les dijo que ellos eran una bendición para el mundo. Fijaros, con lo criminalizados que están en tantos lugares, ¿no? Qué importante sería que Francisco invitara también a los movimientos de mujeres en el mundo a escucharles, a decirles lo que les tenga también que decir, pero también a escucharles, a aprender por lo menos algunas cosas de ellos, y los movimientos, las mujeres de estos movimientos también a escuchar y a interlocutar con Francisco, ¿no? Reconocer esa sabiduría y no tener esos prejuicios tan fuertes que hay sobre el feminismo, porque hay muchas clases de feminismos y sin embargo se identifica el feminismo siempre todavía como una amenaza hacia la Iglesia, ¿no? También, ¿qué es lo que queremos? Queremos una pastoral, una catequesis, unas liturgias que revise sus lenguajes patriarcales y sexistas, que respete la libertad y la madurez de las mujeres, sin imponer una doble moral sexual. ¿Cuántas veces los curas siguen orientando a las mujeres en determinados comportamientos morales, cuando la Iglesia, sin embargo, muchas veces tiene una doble moral hacia sus propios sacerdotes? Me parece lamentable decir esto, pero es cierto. La opción por y con las últimas. El reconocimiento de las mujeres, pero no podremos liberarnos hasta que todas las mujeres no nos hayamos liberado, ¿no? La opción con y por las últimas, ¿no? Qué importante es el trabajo con las mujeres de las periferias, ¿no? Escuchar también sus propuestas, sus sabidurías. Tolerancia cero con la violencia machista, la pederastia y los abusos a mujeres adultas. Cada vez salen más libros sobre estos. El primer libro que se publicó en España sobre esto lo hizo precisamente el vicario de la Iglesia de Madrid, José Luis Segovia, como un compromiso de la Iglesia con las mujeres víctimas de abusos. Pero bueno, la medida en que esto va saliendo y vamos conociendo, cada vez te das cuenta que la Iglesia tiene mucho miedo a todo esto, ¿no? Buenas prácticas. En Madrid hemos hecho un documento que llamamos de buenas prácticas, que se ha divulgado por otras diócesis y que cada diócesis adapta a su lugar, porque también en la Iglesia hay buenas prácticas. Entonces, recuperar esas buenas prácticas para poder extenderlas más, ¿no?
¿Qué cosas proponemos? Pues cosas como que se incorporen más mujeres en las comisiones y reuniones de vicarías y arciprestazgos de las diócesis. No ser tan insignificantes, tan irrelevantes, tan simbólicas, sino que haya una mayor paridad, ¿no? Esto que decimos cuando hacemos actos de la revuelta, decimos de broma, más Marías en las vicarías, por ejemplo, ¿no? Impulsar esa participación paritaria de las mujeres en los consejos de pastoral de las parroquias, no como un adorno, sino que nuestra palabra se tenga en cuenta. Igual que se tiene en cuenta nuestras manos y nuestro corazón, que se tenga en cuenta nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestras palabras. Y al mismo tiempo reconocer en estos consejos pastorales que tengan una capacidad también decisoria, que no solo sean consultivos, que no solo sean las parroquias como son en muchos lugares, ya sé que no en todos, de alguna manera muchas veces el cortijo del cura, ¿no? Bueno, pues un poco todo esto, ¿no? La participación activa y plena de las mujeres en la vida sacramental y litúrgica, ¿no? Una liturgia también hecha desde las mujeres, más presencia de las mujeres en el altar. Por supuesto, la enseñanza de las mujeres en conferencias, en charlas, en acompañamiento, en animación espiritual. Ahora en Madrid se ha formado una comisión por primera vez en la historia del Seminario de Madrid, una comisión de dirección y acompañamiento del seminario formado por un hombre, que es Lorenzo, el director de mi instituto, y 3 mujeres. Fomentar el uso del lenguaje inclusivo y la simbología femenina en liturgias, en pastorales, en documentos. Promover la teología feminista que nos ayuda a descubrir otros aspectos de nuestra tradición bíblica que desconocemos. Crear comisiones de equidad de género en nuestras parroquias, ¿no? De alguna manera que todo este pensamiento vaya descendiendo a las parroquias, a las comunidades cristianas más de base, ¿no? Sumarnos a la celebración del 8M desde una perspectiva cristiana, también mostrando a la sociedad que también el cristianismo tiene algo que aportar en este sentido, ¿no? O el 25 de noviembre en España, creo que a día de hoy solo hay 2 diócesis, o por lo menos hace 5 años solo había 2 diócesis que han creado comisiones contra la violencia de género. Una es la de Madrid y otra es la de Vitoria. Qué importante es que la Iglesia se posicione en el acompañamiento y en la prevención de esto tan horrible que es las muertes de mujeres, la violencia de género, ¿no? Favorecer una cultura del cuidado de las mujeres, ¿no? Bueno, también hay, Francisco ya lo sabe, así lo intuyó y así lo intentó favorecer en el sínodo, ¿no? De la familia, en el documento Amoris Laetitia, ¿no? Existe una gran diversidad de familias, reconocer esa diversidad. Que el movimiento LGTB cristiano no tenga que ser clandestino, que se sienta reconocido, que los hombres gays y las mujeres lesbianas sientan que la Iglesia es también su casa, ¿no? Bueno, pues un poquito todo esto, ¿no? Que las mujeres representemos a la Iglesia en instancias institucionales. Por ahí iría un poco las reivindicaciones que hacemos a la Iglesia, sabiendo que estamos avanzando, pero que avanzamos también por los movimientos que hacemos desde las bases, ¿no? El otro día decía Cristina Hinogués, que yo no comparto esto con ella, aunque comparto otras muchas cosas, decía que los cambios de Francisco no tienen nada que ver con los movimientos que estamos las mujeres haciendo en la Iglesia. Yo creo que sí, que los cambios se hacen por arriba, pero se hacen también por debajo. El año pasado hicimos un trabajo mundial a partir de una red mundial de feministas cristianas que se llama CVC, que recogimos un montón de propuestas para el sínodo y que Nathalie Bezcuar, la primera mujer con derecho a voto nombrada con Francisco, secretaria del sínodo de los obispos, la Comisión de Habla Hispana fue a Roma a entregárselo en mano para que pasara al sínodo, ¿no? Claro que tiene que ver. Todo lo que nos movemos, aunque parezca que no hacemos, todo lo que nos movemos tiene que ver para nosotros mismos, tiene que ver para la sociedad civil que nos visibiliza y tiene que ver también con una forma de presión amorosa a quienes en este momento ejercen el ministerio de autoridad también en la Iglesia, ¿no? Creo que todo esto es importante, ¿no? Es importante también desde que todas las mujeres que estamos en estas reivindicaciones, en estos deseos dentro de la Iglesia, somos Iglesia, amamos a la Iglesia, reivindicamos todo esto porque es en el Evangelio donde hemos aprendido que los caminos hacia una mayor fraternidad y sororidad hay que construirlos con amor, hay que construirlos con propuestas creativas, hay que construirlos también con conflicto, con diálogo,
con tensiones, ¿no? Y en ese sentido somos Iglesia, como dice Joan Chittister, y estamos convencidas que aunque las luces se han apagado en algunas partes de la casa, sentimos que la Iglesia es también nuestra casa y que nuestro derecho de alguna manera de pertenencia a ella no depende de que un cura o un obispo nos lo dé, sino que tiene que ver con ese experimentarnos templo del Espíritu libre de Jesús con otros y con otras, ¿no? Ese espíritu también que nos dinamiza en el intento de seguir a Jesús, de vivir desde la libertad que no pide permiso y que muchas veces nos va a colocar en las fronteras mismas de la Iglesia para desde esas fronteras seguir forzando los cambios que en esa vuelta a Jesús queremos que vaya siendo nuestra Iglesia, ¿no? Bueno, más o menos esto es lo que yo os quería decir. Y si os parece, pues tenemos un tiempito ahora para dialogar, preguntar, etcétera, etcétera. Sí que no me gustaría irme sin oíros. No hace falta preguntar, hace falta comentar, hace falta decir algo que os haya llegado, lo que queráis. Muchas gracias por tu exposición y por la... Pues, yo creo que hemos quedado encantadas, ¿no? Pero yo quería hacer una pequeña reflexión en alto, ¿no? Y decirte que también existe mucha conformidad entre las mujeres. Es decir, ayer en concreto tuvimos una reunión para el tema del sínodo y bueno, pues hablábamos de esto, ¿no? De las mujeres y los consejos de tal. Y a mí se me ocurrió decir, digo, bueno, pues es que realmente las mujeres estamos para algo más que limpiar la iglesia, ¿no? Y coger los mantelitos. Entonces otra persona dijo, pues eso vas y se lo dices a las mujeres de mi parroquia. Dice, porque el cura a lo mejor se lleva los manteles y los lava. Dice, pero se lo dices a las mujeres, pero estás loca, eso no se puede hacer. Es un poco, y yo también pienso que existe mucho conformismo. Es decir, bueno, que he sido siempre así, pues bueno, pues esto. Es una reflexión en alto, pero creo que coincides también conmigo, ¿no? Por supuesto, porque el patriarcado no está solo en la cabeza de los hombres. Hay hombres que son patriarcales y hay mujeres que son patriarcales. Hay hombres que intentan modificar sus prácticas patriarcales, como nosotras también lo intentamos, yo misma. Quiero decir, por eso decimos que el feminismo y el feminismo cristiano no es una guerra contra los hombres. No, no. Lo que es realmente es una manera de intentar abrir a los ojos a la realidad desde otra comprensión de lo que es ser hombre y ser mujer, desde otras relaciones, desde otra organización eclesial, desde otra organización también social. Claro que hay mucha conformidad en muchas mujeres, pero por otra parte, todas esas mujeres han sido socializadas y educadas en esos patrones religiosos. ¿Cuándo rompes con ese patrón religioso? No estoy muy segura. Me atrevo a decir esto desde mi propia experiencia personal, pero no estoy muy segura. Creo que una mujer empieza a cuestionar ese aparato religioso o ese patrón religioso cuando tiene una crisis personal porque algo de su vida chirría con él. A partir de una separación, a partir de un problema con un hijo, a partir de un conflicto laboral, porque resulta que por ser mujer no asciende en esa organización cristiana en la que trabaja o le piden determinados roles. ¿Cómo se sale de un aparato de dominación o de creencia? O porque te asomas a otros mundos donde hay otras creencias, o porque tu experiencia de repente choca con esa creencia que no te está produciendo plenitud ni felicidad. Y yo por eso aquí siempre animo a todas las mujeres, y especialmente a las más jóvenes que están en la Iglesia y que deseo que sigan, a que no se quemen en la Iglesia, a que no se empeñen en pelear solas por cambios eclesiales, en espacios que a lo mejor no van a cambiar, sino que se junten con otras mujeres cristianas y creen sus propios grupos de autoconciencia, de cuidado, de empoderamiento, para luego sí poder seguir participando o no en ese otro espacio religioso, porque si no, muchísimas mujeres en la Iglesia, hay una tesis doctoral que se llama ¿Por qué las mujeres se van de la Iglesia? Entonces, no queremos que las mujeres que se sienten
movidas, removidas, conmovidas por el Evangelio, se vayan de la Iglesia. Queremos hacer otra Iglesia, no solo con las mujeres, también con los hombres, con muchos hombres, ¿vale? Pero no queremos que estas mujeres se vayan. Entonces no queremos ser heroínas, queremos ser felices, queremos ser seguidoras de Jesús. Entonces esto es muy importante. Por eso son tan importantes los grupos tipo Mujeres y Teología, tipo Revuelta, los grupos de autoconciencia, los grupos de cuidado, ¿no? Porque luego tenemos que bregar, si nos comprometemos en la Iglesia, como hacemos muchas de nosotras en la Iglesia y en la sociedad civil, hay que bregar con muchas dificultades, que si no estás bien acompañada, si no tienes un grupo para compartirlas, si tú no tienes un grupo hasta para reírte de ellas, hasta para hacer chistes, es muy difícil que no digas, ahí te quedas. Y es un inmenso dolor cada vez que una mujer valiosa se va de la Iglesia, por lo menos para mí, ¿no? Para mí. Porque la Iglesia sigue siendo un recinto, hay espacios también liberados. Es importante encontrar esos espacios, ¿no? Que no solo son espacios de dominio o de discriminación, ¿no? Oye, ¿qué piensas de este grupo que hay en la Iglesia de mujeres ordenadas sacerdotes? Esta mañana he estado con una de aquí de Valladolid que próximamente va a ser ordenada. Yo conozco algunas, creo en la honestidad de su planteamiento y creo que lo que están haciendo es forzar algo que todavía no existe. Igual que creo que Mary Ward pagó las consecuencias de unos tiempos que no estaban preparadas para ella, como antes he contado, yo creo en la honestidad de los planteamientos de algunas de estas mujeres a las que conozco personalmente y que además fueron ordenadas, algunas de ellas, por un obispo en el Danubio, aunque claro, es declarado herético todo esto, ¿no? Yo creo que la Iglesia debe repensar el sacerdocio, debe repensar todos los ministerios y entre ellos creo que debe repensar el sacerdocio. Por eso pensamos que repensar el diaconado es una manera de acercarse a ese repensar el sacerdocio. Hay que repensar el sacerdocio en general, ¿no? El sacerdocio en general, el que existe ya, ¿no? O sea, es importantísimo la crisis del sacerdocio que tenemos, ¿no? Incluso yo diría la teología del sacerdocio, ¿no? Cuando estudias la tesis del sacerdocio en las facultades de teología, dices, bueno, vale, pues si lo dicen, lo digo, pero ¿qué pasa? ¿Que el sacerdote representa más a Cristo que cualquier otro cristiano? Yo creo que hay que repensarlo en un ambiente de diálogo, de profundidad teológico, hay que repensar. Situarnos cerca de estas mujeres nos obliga a preguntarnos cosas, a mí por lo menos. Sí, vamos a ver, después de toda esta exposición tan maravillosa que has hecho, a mí me parece que la palabra revuelta se queda muy pequeña, ¿eh? Porque revuelta, que es un fin, un nada, no significa, al final todas las revueltas son de alguna manera aparcadas. ¿Y por qué no llamar revolución? Es una palabra machista, izquierdosa. Yo me pregunto, es que... O sea, es una revolución. Es la revolución, además, del amor con la perspectiva de género de las mujeres, la revolución de la igualdad. Le llamamos revuelta, fijaros, si llamarnos revuelta ya está trayendo muchos problemas, que en lugares como Burgos han decidido no llamarse revuelta, sino llamarse Mujeres por la Igualdad en la iglesia de Burgos. Pero se llama revuelta, ¿sabéis por qué? Se llama revuelta porque en el contexto en que nace la revuelta, que fue después de las dos huelgas feministas del movimiento del feminismo civil, en Madrid se organizó una revuelta de mujeres en las calles, porque no hubo huelga. Entonces, haciendo un guiño cómplice a algunos grupos feministas en los que estábamos muchas de nosotras, dijimos, venga, y además somos revuelta, queremos pegarle una vuelta no de tortilla, queremos pegarle una vuelta a muchas ideas, muchas creencias, muchos planteamientos, muchas lecturas del Evangelio. Hay que darle una vuelta para poner en su lugar la dignidad de las mujeres y la opción de Jesús por las mujeres, pero es auténticamente una revolución que empieza por cosas tan mínimas como cambiar los lenguajes, por cosas tan mínimas con hablar con los hombres de la Iglesia. No quiero meterme con los curas, que hay curas maravillosos, ¿vale? Pero como hablo mucho de los curas, no quiero... O sea, sé que hay curas espléndidos, tengo amigos curas espléndidos, ¿vale? Hay que hablar con los hombres de la Iglesia y decir, mira, no, perdona,
puedo hacer más cosas además de esto que me pides, ¿no? O queremos otro tipo de formación en la iglesia, ¿no? ¿En cuántas parroquias hay grupos, por ejemplo? Sé que hay muchas ya, sé que esto ya se hace mucho, no es nuevo, pero algo tan mínimo. ¿En cuántas parroquias hay, por ejemplo, círculos de mujeres para estudiar las mujeres en la Biblia, desde una perspectiva de teología feminista? O para estudiar las mujeres del Evangelio. O sea, sé que esto hay mucho más. Es lo primero por donde empieza una mujer con sensibilidad en una parroquia, lo primero es presentar esto, porque hay un montón de bibliografía, ¿no? Pero aún así sigue siendo insignificante, ¿no? Cuando las mujeres toman la palabra en la iglesia, o sea, ¿cómo tomar más la palabra en la iglesia en cosas sencillas? Unas peticiones hechas por las propias mujeres, desde la realidad de las mujeres, en algunos lugares donde se comparte la homilía, que sean las mujeres las que salen y no solo los hombres, que nosotras mismas creamos que tenemos cosas que decir, ¿no? En las reuniones. Comentábamos de broma antes que el otro día en Albacete, que se quiere poner una revuelta y aún no se ha puesto en marcha, me escribe una amiga y me dice: Pepa, tenemos una charla sobre las mujeres en el sínodo. Y digo yo, ¿y quién lo da? Pensando yo que iba alguien de fuera de Albacete a darla, porque me parecía que allí no había ninguna mujer que hubiera estado en el sínodo. Dice, la da un hombre. Que no es que los hombres no tengan cosas que decir, ¿vale? Y cosas interesantes que decir, que las tienen, pero también hay mujeres, ¿no? Muchas gracias. No sé si lo has estudiado. ¿Y los anglicanos? ¿Qué hicieron los anglicanos para conseguir una igualdad con las mujeres? Los católicos, los anglicanos, cuando se declaró el sacerdocio de las mujeres, los más conservadores se hicieron católicos. Tenemos un montón de católicos que proceden del anglicanismo. Eso es así. Y dentro de los anglicanos también hay todo tipo de corrientes. En la Asociación de Teólogas España están también teólogas protestantes, y ellas también tienen otros problemas, pero también tienen bastantes problemas, pero tienen otros problemas. Es todo un poquito más ligero que las católicas. No sé si se me oye, sí. Yo quería agradecerte la intervención, conocía el movimiento porque tengo una tía que es de la congregación Bienaventurada Virgen María, de Meribar, entonces conocía también la historia. A mí me parece que falta visibilización. Yo le tomo mucho el pelo porque participó en el 2020, participó en marzo de 2020 en la primera marcha que se hizo en Madrid, o concentración que se hizo en Madrid, y fue el día antes del 8M, cuando se dijo el virus del coronavirus viene del 8M. Yo le tomo el pelo y le digo, no os dicen nada a vosotras porque no se visibiliza y no se conoce. Creo que eso es algo que nos falta dentro de la Iglesia, visibilizar y que no se identifique el feminismo con ciertas ideologías, sino que se vea que dentro de la Iglesia también podemos ser feministas, o sea, que podemos creer en Dios, tener una ideología cristiana y ser feministas. Creo que eso es muy importante. Y cuando decías lo de echarte de la Iglesia, yo me sentí en un momento así, porque me separé hace muchos años y alguien me dijo, textual, lo que voy a decir ahora, has dejado de ser buena cristiana. Textual. Yo me fui y volví, pero es así, O sea, creo que eso también debemos hacer un proceso, pero sobre todo visibilizar y ver que el cristiano también, o la cristiana también puede ser feminista. Sí, la necesidad de visibilizarnos. Por eso es muy importante hacerlo, aunque estemos en comunidades cristianas mixtas, por supuesto, ¿no? Es muy importante que las mujeres hagamos también nuestros propios espacios para hacer nuestras propias reflexiones como mujeres, aunque luego las compartamos en la comunidad cristiana y se enriquezcan.
que las mujeres también tengamos una palabra propia en los medios de comunicación ante acontecimientos eclesiales, ¿no? Claro, es fundamental visibilizarse. Eso fue lo que hizo Jesús con las mujeres. Y eso es lo que hicieron también las mujeres cuando se acercaron a Jesús. Yo cuando era chiquitita siempre me decían que Jesús tenía la iniciativa en las relaciones, ¿no? Y luego leyendo el Evangelio digo, menos con las mujeres. Creo que todas las mujeres, no me atrevo a decir todas, pero casi todas las mujeres toman la iniciativa de acercarse a Jesús. Dicho lenguaje popular de hoy, son emprendedoras, ¿no? Y sin embargo la Iglesia nos dice, no, chiquitas, cuidado, no llaméis mucho la atención. Y cuando llamamos la atención, o te sientes mal o te dan un toque por llamar la atención. Entonces, recuperar nuestra visibilidad como mujeres, recuperar los dones que Dios nos da, que no son para nosotras, son para el servicio del mundo y de la comunidad. ¿Y cómo recuperamos eso? Reconociéndonos entre nosotras. En los grupos mixtos nos podemos ayudar a muchísimas cosas, claro que sí, son fundamentales, pero los grupos de autoconciencia de las mujeres son también fundamentales, creo yo, ¿eh? Entonces yo os animo, por supuesto, a que forméis grupos de estudios bíblicos, que hagáis círculos de lectura sobre libros feministas, que hagáis talleres sobre las mujeres en la Biblia, que lo que estáis trabajando para el sínodo sobre la mujer llegue a más grupos, aunque luego al final en Roma no se apruebe, pero que llegue a más grupos. ¿Cómo se rompe con esa resignación que decías antes? Pues despertando conciencias. ¿Cómo se despiertan conciencias? Desde la conversación, desde la relación, desde el acompañamiento, ¿no? Claro, o sea, sembradores de cambio, nos dice Francisco a los movimientos sociales, también a las mujeres, sembradoras de cambio en la conciencia de los hombres y de las mujeres, ¿no? O sea, fijaros, la revuelta en Madrid no somos tan poquitas. Y desde que nacimos ahora estamos en 25 lugares del Estado español. Es que al ritmo que vamos no va a haber un lugar del Estado español donde no haya una revuelta. Esto se extiende como una paloma vuela. ¿Y por qué se extiende? Porque es una necesidad. Y cuando una mujer viene a una celebración de la revuelta, dijo, me gusta. Aquí hay algo que me gusta. Aunque siga yendo a la misa de 12 de su parroquia donde utilizan otro lenguaje, pero si aquí hay algo que me gusta, se pueden iniciar procesos, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y también os digo que este movimiento está atrayendo también a mujeres más jóvenes, ¿eh? En algunos lugares, por ejemplo en Madrid, y en otros lugares, Barcelona. Y en otros lugares seguro que también, algo de los que conozco, ¿no? Entonces creo que aquí, en esta vuelta al Evangelio que nos dice Pangola, hay que volver al Evangelio también, que es buena noticia para las mujeres, ¿no? Qué menos que familiarizarnos, hombres y mujeres, con esas mujeres, ¿no? Con la encorvada, con la sirofenicia, con la suegra de Pedro, que tienen que ver esas mujeres hoy con nuestras vidas, con nuestros sueños, con nuestras luchas, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Así que os animo, hombres y mujeres, a que conozcamos, a que sigamos trabajando por esta iglesia que queremos, que en parte está, pero que todavía no. Y a las mujeres a que hagáis grupos de mujeres. Si no hacéis cuenta, que ojalá hagáis grupos de autoconciencia, que hagáis alguna cosa en común, que comentéis, que os animéis unas a otras a dar una charla, a acompañar personas, ¿no? Que esto cada vez sucede más dentro de la espiritualidad ignaciana, cada vez hay más mujeres, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no?